Voy a tomar un poco de espacio de silencio para refrescar la cabeza porque me he empeñado en leer algunas páginas de José Luis Martín Descalzo, que en paz descanse, y es tremendo porque publicar un volumen de más de 1000 páginas con la vida de Jesús hasta el final, la resurrección y todo eso, conociéndole a él era muy sencillo, un poco descuidado en el vestido y todo eso, pero era un señor que ya pasó a la historia, lo mismo que José María Cabodevilla, que es otro del que me gustaba muchísimo leer porque era un literato verdaderamente. Tiene ese libro de los 365 nombres de Cristo, muy, muy bonito. A veces uno no sabe cómo preparar la homilía y sin embargo dice, ¿qué día es hoy? Pues hoy es día 15 de junio con N. Bueno, pues muy bien, a ver qué pone, qué nombre le pone. A veces coincide, a veces no. Pero vamos, el otro autor, que ya es otro estilo, es Gerhard Löfinger. Es un teólogo, son dos hermanos, me parece. Gerhard o Joseph, Gerhard Löfinger. Ha escrito un libro que lo ha traducido del alemán un compañero mío, Álvaro Alemani Briz, está en Zaragoza, jesuita, y se llama, el título, y al final, ¿qué? O al final, nada, una cosa así, ¿no? Y realmente, al principio es un poco pesado, para algunos puede ser interesante porque trata el tema de la reencarnación y todo esto, ¿verdad?, de la filosofía hindú y esas cosas que algunos saben. Es una gracia de Dios saber esas cosas. Se hace un poco pesado. Es escaso en lo que se refiere a las inscripciones de las laudas sepulcrales de la época romana, que no lo pondera suficientemente, no sé por qué, quizá no le gusta mucho la arqueología, pero es muy diferente. Incluso en el Evangelio de según San Juan, cuando San Juan trata sobre el tema de la resurrección de Jesús, cuando la sepultura, dice, posuerunt, lo pusieron, positus, el positus est. Eso era romano, pagano. No sé por qué se le ha infiltrado. Mientras que los cristianos siempre dicen, por ejemplo, Petrus o Julianus, ¿no?, cristianos, ¿no? Depositus est. El padre Martínez Facio, que alguno quizá lo ha oído nombrar, andaluz, arqueólogo, paleocristiano, pues decía que el depósito es aquello que uno lleva a un banco, por ejemplo, una joya muy bonita de la bisabuela, la deposita porque después, cuando él quiere, la recoge, la pone en depósito. Y esto pasa también con los cristianos. Desde el principio, en las lápidas romanas de los cristianos, pone deposita est o depositus est, deposición, que es lo que en realidad, claro, con Jesús ya no va más. El libro ese del padre Löfinger es muy bueno porque tiene una última parte que dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y nosotros qué? ¿Los cristianos qué? ¿Cómo explicamos nuestra resurrección con Jesús? Y realmente cae en una sencillez, digo cae porque es verdad. La primera parte es un poco así enrevesada, pero la última parte da gusto leerlo. ¿Qué más había sobre estos temas así? Ahora no me acuerdo, me estaba saliendo otro libro por allá, por algún lado. Bueno, se están escribiendo cosas por un lado, por otro. Ya digo, hay una diferencia muy grande. El estilo del padre José Luis Martín Descalzo, pues es una persona muy llano, muy sencillo, un poco largo en su explicar las cosas. El estilo de este padre alemán, bueno, y hay el tomo 10 de las obras completas de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El tomo 10 es sobre
vida eterna, vida eterna. Lo edita la Bach Mayor. No me acuerdo el número porque no me acuerdo. Pero vamos, ha salido y está muy bien. Ahí tiene, sobre todo allá aconsejo leer de Papa Benedicto todo lo que sean alocuciones, homilías, que es más fácil, es más asequible, se entiende mejor el lenguaje porque está compuesto por Joseph Ratzinger para que lo entienda la gente ruda, que somos nosotros. No para complicar la vida, las existencias de las personas, sino para que lo entiendan. Por ejemplo, discurso pronunciado en la Plaza del Pueblo de Torino, la capital del Piemonte, en el norte de Italia, para conmemorar el año de la Santa Síndone. Ahora no me acuerdo qué aniversario o lo que sea, ¿no? Que es precioso. Parece como si, bueno, cuando el otro día os hablé, ¿no? El Papa Benedicto dijera que tengamos confianza, que verdaderamente aquellas telas, esa sábana, no hemos de pensar en otra cosa, sino que nos están hablando del Jesús. Et verbo caro factum est, de Jesús que se hace carne. Y entonces la impronta de este tomar carne de Jesús que tenemos ahí en la sábana, que mientras no se diga otra cosa, está en discusión porque hay personas que se empeñan en que es medieval y otras que dicen que no, que hay polen del siglo I de Palestina. Entonces hay división de opiniones, pero la cosa está como tapadita, porque no todo lo que se ensalza también por la gente no el pueblo santo de Dios me refiero, sino la gente, no todo lo que se sale en las revistas de los periódicos, en las portadas de la sala de espera de los dentistas, en fin, todo eso, no todo eso tiene que ser verdadero. Entonces no es lo mismo. Hay que ser prudente, cauto, no mandar gente a peregrinar por ciertos sitios que no están del todo confirmados para el culto. Sí se ha recibido ya, diríamos, una aceptación por parte de la jerarquía de que aquello puede ser visitado y puede ser implorado. Jesús, el Espíritu Santo, la Madonna, etcétera. La Virgen, pues muy bien, adelante. Y esto como preludio. A ver, entonces, la narración más sencilla que puede haber sobre la resurrección de Jesús está según el Evangelio de San Marcos, que es aparentemente el texto más clarito, más sobrio en todo el Evangelio, de lo más antiguo. Y entonces aquí se nos narra una cosa, se nos narra esto. A ver. Pasado el sábado, es el capítulo 16 del Evangelio según Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo: no tengáis miedo. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? Ha resucitado, no está aquí.
mirad el sitio donde lo pusieron, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro, Él va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Ya os lo dije desde el principio de los ejercicios, Dios espera en donde están las raíces. Y las raíces, exagerando un poquillo, no quiero mezclar las cosas simplemente, pero sí recordar que Nazaret es especial. Un padre navarro jesuita que ha fallecido hace 2 o 3 años, que se llamaba García, se distinguía por sus homilías en Pamplona, García Lejarreta o algo así, o García Larrañaga, Galarreta. Larragueta, ¿sí? Bueno, entonces eso. Pues escribía y... ¿Qué es lo que quería deciros? Ahora no me acuerdo. Nada. Ah, sí, lo de Nazaret. Hay un libro titulado, con las homilías, que lo titulaba así, ¿no? El regreso a Nazaret, o volver al Nazaret primero, o algo así. Que Jesús lo indica. Él va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, huyendo, aterradas, pues estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían. De modo que aquí, primero os digo que el consuelo que proporciona saber que Jesús ha resucitado y cómo es capaz de transformar a una persona de pies a cabeza, o de cabeza a los pies. Y ahora resulta que el evangelista Marcos, con toda su claridad, dice que están aterradas y se callan, no dicen a nadie nada. Esta es la narración más seca de la resurrección. Cuando empecé a estudiar teología, allá con el padre Danís, se llamaba así me parece, pero ese término enseguida, pero hablaba la resurrección de Jesús, misterio iluminante o iluminador. Habían tenido un congreso sobre la resurrección de Jesús. Después vino René Latourelle, canadiense, y también ese fue el que nos explicaba mejor la resurrección de Jesús. También había otros, claro. Esto por algo que os quería comentar, como para daros un poquito de más respiración ahí con Jesús resucitado. Pero hoy quería tratar con vosotros, antes de la Eucaristía, un apartado que considero muy importante, pero que no lo he tratado, y es tan sencillo, que es el discernimiento espiritual. Lo tenéis allí en los folios ciclostilados antes de la última cena. Bueno, más o menos así. Bueno, me acuerdo que el padre Manuel Ruiz Jurado, muy amigo, pero que ha fallecido hace poquito en Salamanca, un apasionado de San Ignacio y un hombre un andaluz muy simpático, era de Baena, de Córdoba. Le llamaba a San Ignacio el peregrino de la voluntad de Dios. Un hombre que caminaba, como todos en nuestra vida, sobre esta tierra, pero que estaba siempre buscando, dirigiéndose a encontrar qué diseño, qué planning, qué quiere Dios de mí en este momento, en mi vida, e incluso habiendo tomado unas decisiones ya, pero en qué quiere Dios que reforme de mí. Pues eso, peregrino de la voluntad de Dios. Por eso también era Ignacio un hombre experto en el discernimiento espiritual. A la gente sencilla hay que hablarles enseguida de qué es eso, porque no basta decir discernimiento. Pues no.
discernimiento espiritual. Pero ¿y qué es eso? Pues mira, enseguida se puede hablar del cedazo, este instrumento que se usa en el campo cuando se recoge, bueno, antes cuando se recogía el trigo, entonces a golpecitos se caían las cosas que había que dejar y se conservaba el grano, sobre todo. Pues es bueno saber distinguir y por lo tanto saber separar, por lo menos desde un punto de vista de si es razonable, si no es razonable, si esto va con el Evangelio de Jesús, si esto va contra el Evangelio de Jesús. Sea individualmente cada uno de nosotros o en comunidad, porque ahora, claro, se habla mucho del discernimiento en común, de acuerdo, sí, se ha hecho siempre, aunque sean comunidades de 5, 6 personas, 10 personas, porque hay que hay que saber separar el lenguaje mentiroso que brota desde dentro de mí, o desde mi yo, mi ego, con el lenguaje que procede de este mundo y que nosotros con frecuencia consideramos como algo natural y normal. Pues si lo hacen todos, bueno, pues mira, pues tú no lo hagas. Es que no es lo mismo, claro. El Espíritu del Señor siempre da vida y ánimo. Cuando está presente, lo que los santos han llamado el espíritu bueno, el espíritu malo, bueno. Esas cosas se han puesto también en el plano educativo, en los colegios de Fundación Francesa, de Bon Esprit. Recuerdo que las religiosas del Sagrado Corazón, de 1800, fundadas, ¿no? Pues en los colegios que han tenido o tienen en España, pues esta niña tiene bon esprit. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se inclina siempre a las cosas buenas, escribe muy bien las poesías, todo eso. No da guerra en el colegio. Bon esprit, o méchant esprit, o no sé cómo dirán para lo otro. Pero donde está el Espíritu del Señor, hay que fijarse porque da vida y ánimo. Y en donde está el Espíritu, además, como nos dice San Pablo, se encuentra la libertad. Porque la carne mata. La ley, la de Moisés, también mata. Hay que entender bien la cosa, ¿no? Pero que afirma que es el Espíritu el que da vida y nos da ambiente de libertad para poder movernos bien. Y por eso el proceso del discernimiento espiritual es algo que apasiona, que libera y que es muy creativo. Y por eso hemos de buscar el paso del Espíritu en todas las cosas y así poder amar y servir a Dios nuestro Señor, siguiendo la fuerza del Espíritu. Y claro, pero que el discernimiento tiene unas reglas especiales. Y no es lo mismo discernir asuntos que pertenecen a la primera parte de los ejercicios, que después, cuando uno acepta esa oblación, esa ofrenda de mayor estima y momento, que dice: Señor, mira, dame primero esto, pobreza actual. Dame primero pobreza espiritual. Y si es tu voluntad, también que yo padezca pobreza verdadera, diríamos, la que la gente llama pobreza. Porque hay que tener en cuenta también la otra, la espiritual, que es muy grande, ¿no? Un buen discernimiento espiritual se hace en el examen de conciencia, del que no os he dicho nada todavía. Vamos al número 43 de los ejercicios, porque ahí está explicado cómo se hace, modo de hacer
el examen general y contiene en sí 5 puntos. Sabéis que a los jesuitas se les ha tachado, o sea, no sé si se tacha o no se tacha ahora, por ser muy intelectualoides, muy mental. No, bueno, en cierto punto sí, pero fijaos ahora esto. Primer punto, dice que contiene 5. Pues primer punto, dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. Pues esto es algo en donde entra el entendimiento, el sentimiento, pues el agradecimiento no es algo puramente intelectual. En el momento que ahora yo realizo esta confrontación durante el día, por ejemplo, si lo hago al final del día. Segundo punto, pedir gracia para conocer los pecados y lanzallos. Bueno, aquí sin miedo, como las mujeres del sepulcro, ¿no? Gracia, que es el regalo que Dios nos da para conocer los pecados y lanzarlos, o sea, por la borda. Así, pedir eso. Tercero, demandar cuenta al ánima desde la hora que se levantó hasta el examen presente, de hora en hora. Claro, tenía San Ignacio ese detalle que resulta un poco pesado el tener que decir, bueno, va para la mañana, pero no quiere decir que mirando a las 10, mirando a las 11, mirando a las 12, no es eso, pero sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he recibido? ¿Lo he acogido como venido de Dios nuestro Señor? Pues te lo agradezco, Señor. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he reaccionado? ¿Cumplo tu voluntad? ¿Hago lo que más te gusta que haga? ¿Lo he hecho? ¿Cómo va mi ego, mi egoísmo? Una pregunta. Y otras cosas. ¿He dado vueltas a algo que no tenía que haber dado vueltas? Porque ya me ha dicho mi director espiritual que no lo vuelva a tratar. Esto Ignacio lo vivió. Ignacio en Manresa lo vivió y obedeció y se quedó curado. Es un caso interesantísimo. Algunos ya en Estados Unidos han estudiado a ver el psiquismo de San Ignacio. Déjate de psiquismos porque aquello era otra cosa. Así que, bueno, o de tiempo en tiempo. Y primero, pues dice aquí todo ordenadico, el pensamiento, luego la palabra, después la obra. Bueno, y pedir perdón, cuarto punto, a Dios nuestro Señor de las faltas. Y el quinto, pues proponer enmienda con su gracia. Estamos llamados siempre hacia el día siguiente. Es muy bueno, es muy constructivo eso. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo principal? Entonces se mira, aquí no lo tengo, el móvil, y ojalá no se te haya borrado, pero pues eso, religiosas, clarisas, etcétera. Lo que haga falta, allí apuntado. Y proponer enmiendas, Señor, pues que no meta la pata otra vez, Señor, que no me olvide de que se llama priora, no se llama superiora, esas cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta para tratar ciertos temas. Bueno, lo digo ahora un poco así, bromeando, pero va en serio, ¿veis? Es muy importante, porque sobre todo se empieza por algo que ahora, a partir de esta tarde, veremos, y es el agradecimiento. En todo reconociendo, decía San Ignacio. En todo ser reconocido en el sentido eso de una persona que sabe ser generosa en decir, es que asco, o no sé qué hay que decir. ¿Se está bien? Bueno, pues muy Mila Esker. Bueno, entonces,
Vamos a seguir con esto. Número 43, de los ejercicios. Está resumidito. Y claro, entonces hemos de agradecer a Dios pues la casa, la familia, los amigos, el pan, la palabra, el encuentro con Cristo, nuestro Redentor, que nos libra de los dioses falsos, de los ídolos, que poquito a poco nos vamos acostumbrando a convivir con los Baales. Porque, bueno, no, ¿cuál es el profeta? Amós, ¿no? Oseas me parece que es el profeta que empieza a denunciar a la gente que está dando culto a dioses de madera, de piedra. Y ver todo, poquito a poco se va transformando la persona en ver todo desde la misericordia del Padre manifestada en Jesús muerto y resucitado por nosotros. Esto sí que sería digno de todo. Y esto lo tenemos que hacer los que estamos trabajando, diríamos, en la medida que podemos, fuera de la casa, porque no es convento lo que tenemos, por lo menos los que digo regulares de la Compañía de Jesús. No sé si los teatinos tienen convento o no, o cómo se articula la cosa. No, ¿verdad? San Cayetano y los... Es que son muy parecidas las cosas. El tiempo en el que se fraguaron, ¿verdad?, estas órdenes. Clérigos regulares, con una regla. Sacerdotes, presbíteros. Y con Jesús descubrimos que nuestra vida no es un esfuerzo inhumano, como de titanes, ¿no? Aquel ser mítico que todavía subía hasta lo alto de la montaña y luego se volvía a caer otra vez hasta arriba. No, así no tiene que ser nuestra vida. Para alcanzar un ideal que además es inseguro. No. Sabemos nosotros qué es lo que queremos alcanzar y qué es lo que tenemos que acoger abriendo las ventanas de nuestra casa. Seguir al Señor también, no sobre las nubes, sino sobre esta tierra, tocando con los pies en el suelo. Y entonces, si actuamos así, notamos momentos de consuelo y momentos de desconsuelo, momentos de consolación y momentos de... Y ya le pasaba a Ignacio de Loyola cuando estaba herido en la casa solariega convaleciente. Pues que si leía algún libro, alguna novelón que tenía de caballería, de caballeros andantes que se enamoraban de una princesa y todo eso, pues bueno, le parecía muy bonito. Pero si le ponen una parienta, el Vita Christi, o Flos Sanctorum, la flor de los santos, se quedaba con un gusto, como que le daba ganas de volverlo a coger y leer un poco más, mientras que lo del novelón lo iba dejando. Pero no tenía muchos libros, porque en el momento aquel de Loyola, que yo sepa, hay libros que se conservan en el archivo, que son el Vita Christi, traducido al castellano por Fray Antonio Montesinos, un franciscano que traduce muy bien. Por eso, en el Vita Christi, que os he puesto unas páginas aquí de la visita de Jesús resucitado a su madre, María, veis que es un castellano muy pulido, muy pulido. Habla con una delicadeza tremenda sobre cómo está sentadica la Virgen María en su aposento y viene Jesús y los dos también se sientan y entonces María empieza a mirarle a la cara a ver si lleva algún rasguño, alguna cosa, y qué tal está la salud, y él, bueno, es una maravilla literaria ese trozo, pero también puede ser para nosotros una meditación. ¿Qué es la consolación? Pues todo lo que sea
alegría en el seguimiento de Jesucristo. Pero a veces puede ocurrir que estando desconsolados por lo que sea, una mala digestión, también influye eso en lo interior nuestro, en el alma, podemos estar alegre por dentro, contentos. Y la desolación, pues bueno, es todo lo contrario que en los ejercicios, en el 319, en el número 3, San Ignacio lo explica muy bien. Bueno, hace una observación, hace varias, pero vamos, en el 318 ya dice: en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior a la tal desolación. Ahora estás así un poco que te sientes un poco como apartado de Dios, como alejado de Dios nuestro Señor incluso. Pues bueno, no hagas cambio, no mudes, porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, Dios te lo inspirará porque siempre está contigo y te ayuda. Y en el momento más inesperado notas que viene alguien que te dice: hola, ¿qué tal? Ya perdonarás, hoy estoy que digo tontadas así para alegrarte un poco, porque te veo así como un poco triste y ¿te pasa algo? Una cosa así. Sí. Y basta una palabra de una persona, bueno, no digamos si uno, claro, está medio mal por dentro, diríamos, desconcertado o desencajado, y dice: pues voy a ver a este padre que lo conozco yo. Yo me confesaba con un padre que tenía una trompetilla cuando era novicio. Pero muy bonita, era de cobre y se la ponía así, pero era grandecita, ¿no? Padre Felipe Solanes, era, no sé si de la provincia de Huesca o de dónde era, muy simpático. Pero no oía casi nada, pero con la trompetilla, claro que oía. Esto porque lo digo, a que me ayudaba a salir de la desolación. Claro. Y también dice la sexta regla, 319, la anterior 318, la sexta regla: no debemos mudar los primeros propósitos, dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación. Por ejemplo, es instar más en la oración, en la meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Y entonces, ¿por qué no te tomas esa naranja? Si está bien, es buena, seguro. Pues mira, es que he hecho bueno, me quiero acordar de otra cosa que es más importante, que es Jesús. Pues es una manera de decirle a un joven el sentido de la penitencia. ¿Pero por qué haces eso? Pues porque así me acuerdo de una persona a la que quiero mucho. Eso lo puede hacer un enamorado, claro. Pero también un sacerdote tiene derecho a ser una persona que no se le cae de la boca otra cosa que el nombre de Jesús. Bueno, ¿eso para qué sirve? A ver. Entonces no se trata de tomar actitudes tensas, de apretar los puños, los nervios, sino de poner por nuestra parte todo lo posible para que comprendamos que el tiempo de la desolación es un tiempo en el que no nos abandona de ninguna manera Dios.
Dios lo sabe todo sobre nosotros y Dios está junto a nosotros. Nos indicará cada vez más que Dios es misericordioso, que nos ama y que Jesucristo, pues no lo digamos, el Hijo de Dios. Porque de otro modo, si no vamos a parar a ser misericordiosos o perfectos como vuestro Padre es misericordioso, pues se pierde el sentido de todo en realidad. Bueno, me parece que ya me he pasado de la raya y entonces a partir de esta tarde, si Dios quiere, pues podemos entrar en la contemplación esta para alcanzar amor, que dice San Ignacio, y un poquito también mañana, y así pues haber recorrido pasos principales. Pero si se te ocurre, porque te ayuda personalmente en tu vida, volver a tratar alguna meditación o contemplación, o ir al Evangelio y leer un trocico que no tiene nada que ver directamente con lo que yo os digo, pues eso es lo más importante. Buscar lo que yo quiero. Lo que yo quiero es encontrarme con Jesucristo, que viene a mi encuentro, Él y yo. Eso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.